Hoy quiero hablarle de un tema que es para las personas nuevas, creyentes nuevos, personas que vienen a lo mejor por primera vez y por aquellos que tenemos años en el camino del Señor. Siempre la palabra de Dios nos da una esperanza. Y aquellos que pensamos que estamos tan mal en el camino del Señor, que ya no merecemos nada, que ni nos mira el Señor, que nos pasa por encima como al hombre caído, como dicen en el campo, y que no nos da importancia. No, eso es un error. No es así. Él es Dios, no es hombre, y Él nos ama. Y por más roto y destruido que estemos, si volvemos a Él, Él nos perdona. Eso es lo grandioso del Evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que el diablo los puede engañar a las personas, a los cristianos que no conocen, le decirle, pero no ves que las cosas no van, no ves que no funciona esto con vos, porque a vos Dios no te ama, no te quiere. Y sabe que es una mentira, mentira diabólica, porque todo lo que acuden al Señor, Él los recibe. Él tiene paz. Y si ha pecado, Él le perdona los pecados si usted se arrepiente y le dice, vete y no peques más. Pero tarde o temprano siempre, ¿no? Como hoy predicaba Esteban allá, ¿no? En Ramos, que hay un ciclo del pueblo de Israel cuando caía en pecado, ofendía a Dios, después pasaba por otra etapa que clamaban a Dios, venía la respuesta de Dios, eran liberados y nuevamente el pecado otra vez. Y es un ciclo, y muchas veces en nuestras vidas también porque somos humanos. Entonces, cuando somos humanos, vamos a pecar, porque el pecado está a la puerta. Si alguien le hace o coquetea con el pecado, va a entrar inmediatamente, nos va a voltear. Pero si nos volvemos a Dios, ya conociendo una y otra vez la palabra del Señor, vamos a estar fortalecidos y ya sabemos cómo actuar y cómo decirle no. Vete, Satanás, y llévate tus muletas o, ¿cómo se llama? Maletas de acá, como hay una antigua canción, que se vaya al diablo y se lleve sus maletas también. Entonces, como título le puse afligidos, endeudados y amargados. Esos son lo que llama al Señor, ¿no? Y en 1 Samuel 22:2 dice algo cuando el rey David tenía un conflicto allí y él escapaba porque lo perseguía Saúl. Y dice así, y se juntaron con él todos los afligidos. Fíjese qué compañía tenía y juntó a 400, ¿no? Dice la palabra de Dios de esta gente que había en Israel. Y dice, y juntó a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Era un tema que estaba pasando difícil. Era un hombre de Dios, era un rey ungido por el Señor por medio de Samuel, era un hombre que conocía a Dios, un hombre que adoraba a Dios, y sin embargo tenía que pasar algunas situaciones que muchas veces nos toca pasar a nosotros también. Y decimos, ¿cómo puede ser que esto me pase a mí? Y le pasaba nada menos y nada más que al rey David. Tuvo que escaparse. ¿Y quiénes estaban junto a él? Fíjese qué persona o qué grupo de personas se acercaban a él. Todo gente con problemas, uno mayor que otros en sus problemas. Pero así todo, él formó un ejército de 400 personas que luego fueron a pasar, muchos de ellos los valientes que tenía David, pasaron a la historia por ser hombres que fueron leales a David, leales con el Señor también.
¿Qué quiero decirle con esto? Que a la presencia de Dios, el que tiene necesidad de Dios, y el que está bien, supuestamente bien, sin Dios, dice, yo no tengo necesidad de Dios. Y muchas veces se vanagloria de su situación, o si es un hombre que tiene ciertos poderes, también se lo manifiesta que tiene esos poderes, y usted los va a ver, y así va a haber cantidades de personas en esas condiciones que por tener poder se llenan y se rodean de cantidad de cosas materiales y tienen más y quieren más. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que tenga 50 coches? Yo con uno o con dos que tenemos en la familia suficiente con los problemas, pero este quiere más y tiene 50. ¿Y por qué quiere los 50 coches? Y tiene propiedades por todos lados y esto y el otro. Y tiene una vida de amargura, de espiritualmente hablando. Y cómo viven ellos, y están con aflicciones también, afligidos, y por ahí cuando lo descubren comienzan a estar endeudados. Lo vemos en nuestra nación, no solo en la nuestra, sino en muchos lugares del mundo. Lo que es la avaricia, el poder, el querer más, el querer estar diciendo, ve, yo tengo poder, y después, pobrecitos, ¿no? Son muchas veces pobres personas que no tienen paz. Y tampoco tienen mucha esperanza en las cosas de Dios. Y además rechazan a las cosas de Dios, como si lo tuvieran todo y sufrieran ya estoy bien. Miren, estamos ya en tiempo, a días de la Navidad, donde se dice y se conmemora que Jesús nació en la Navidad que nosotros festejamos, que no es una fecha correcta, exacta, cierta, pero todo el mundo celebra, gran parte del mundo celebra la Navidad en el 24 de diciembre. Hay algunas naciones que lo hacen en enero, en fin. Pero quiero decir que se conmemora el nacimiento del Salvador, del niño Dios, algunos dicen, ¿no? Ahora, ¿quién nos habla en la Biblia de este tema? En el Antiguo Testamento nos hablan aún los patriarcas, nos hablan en el libro de la ley, nos hablan los profetas. Está todo lleno del anuncio que va a venir Jesucristo, el Mesías, Emmanuel. ¿Cómo iban a ser? ¿Dónde iban a ser? ¿Quién iba a ser su madre? ¿Qué iba a hacer aquí en la tierra y por qué venía? Y muchos festejan Navidad sin saber lo que festejan Navidad. Piensan que Jesucristo nació en determinada época, hace más de 2000 años, aquí en la tierra, pero Él existió antes de que Él naciera aquí en la tierra. Y en el libro de San Juan, capítulo 1, es tan conocido esto, y para esta fecha mucho más, dice así, Juan 1, comenzando hasta el versículo 18. Presten atención lo que dice. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, saque la cuenta, ¿cuándo fue el principio? El principio de todas las cosas, ¿no? Y dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, hablando del Verbo, ¿no? Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando está hablando aquí del verbo, la traducción de la palabra es la traducción de la palabra griega logos, que significa palabra.
la palabra por medio de la cual Dios ha creado y gobierna todo lo que existe. ¿Sabe a quién adoramos? Aquel que dijo, sea la luz y fue la luz. Aquel dice que sea la tierra y fue hecha la tierra. Aquel que habló y fue hecho. Ese Dios todopoderoso es nuestro Padre, a quien honramos, en quien creemos y a quien bendecimos. Y cuando está hablando del verbo que era con Dios y que estaba con Dios, se está refiriendo a lo que vamos a leer ahora. Y luego en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya estaba, pero venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién está hablando? Versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cuando dice a los suyos, es a su pueblo, al pueblo judío. Él vino diciéndole, aquí estoy, yo soy el que había de venir. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No lo creían, no lo aceptaban, se burlaban de él. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Usted un día recibió el Evangelio. Cuando usted recibe el Evangelio, está recibiendo a Jesucristo. Cuando usted recibe el Evangelio, recibe buenas noticias. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, tiene buenas noticias. Es cuando usted le habla a otro de Cristo, le está dando buenas noticias. Nos gusta escuchar buenas noticias. Estamos cansados ya de escuchar las otras noticias, como predicaba el domingo anterior Alejandro, ¿verdad? Prendemos ahí la tele, las noticias, ¡bum! ¡Ya! Una pálida, ¡bum! Otra peor, una detrás de otra. Pero la palabra de Dios son buenas noticias. Difiere mucho de las noticias de los hombres, las noticias terrenales. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron a Jesucristo y luego a los que creen en su nombre. Una cosa es recibirle. El segundo paso es cuando lo recibe, creerle a Jesús. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, cuando usted recibe a Jesús, es normal recibir a Jesús cuando uno le dice, ¿querés hacer la oración de fe a la que estamos acostumbrados? Y le hace repetir una oración de fe. Y usted le dice, bueno, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero luego dice a los que creen en tu nombre. Uno puede recibirlo y se queda ahí en la puerta, pero no avanza. Le recibió y se quedó con eso. Pero dice, aquellos que creen, avanza un poquito más, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, si usted realmente es sincero consigo mismo y es verdad lo que usted dice, de que recibe a Jesucristo, que recibió a Jesucristo, y si es verdad que usted dice que cree en Jesucristo, usted pasa a ser un hijo de Dios. ¿Vio qué sencillo? Simplemente tiene que creer. Simplemente, digo simplemente, pero es muy profundo. Creerle a Dios, creer en Dios, cualquiera, pero creerle a Dios, no. Podemos ser indiferentes o podemos estar escuchando la palabra del Señor y estar volando o en modo avión en cualquier parte, pero no escuchando lo que dice la palabra de Dios, no atendiendo
porque no le prestamos demasiada atención a las cosas de Dios. Entonces, soy uno de que lo ha recibido. Pero si yo creo, quiero aprender, quiero saber más de mi Cristo, quiero saber quién es Jesucristo y tengo que ir aprendiendo en mi vida y conociéndole cada día más y más a Él, si soy un hijo de Dios. Y dice que los hijos de Dios, en el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Ahora en el 14 nos aclara un poquito lo que dice del verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo en el versículo 14 dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan dice, dio y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, refiriéndose a el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo no lo iba a decir si de la eternidad existía Jesús? Nada más que no había aparecido aquí en la tierra, estaba con el Padre, pero acá dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en la tierra. Mire qué amor tiene Dios para la tierra, qué amor tiene Jesucristo para los terrestres, de amarnos tanto para que no nos perdamos, sino que tengamos no solamente una vida pasajera, temporal aquí en la tierra y se terminó todo, una vida eterna, una vida semejante a los ángeles, viviendo eternamente. Eso es lo que nos ofrece el Evangelio. Pero hay que pasar por Jesucristo, por ese verbo encarnado, y hay que creerle a Dios, y hay que creer a Jesucristo, y hay que ser obediente a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios un poco más, Juan el Bautista, en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquel que tiene conocimiento de Jesucristo, tiene conocimiento del Padre, porque Jesús es el que nos lleva a conocer al Padre y nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta qué familia habita en cada uno de los creyentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y que Dios nos ha dado una salvación tan grande que debemos atesorarla y cuidarla y amarla y adorar a Dios cada día. ¿Se entiende? Estamos hablando de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué? Fue un Dios que se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Fue el mismo Padre que habitó en medio de nosotros en la figura de Jesucristo. Todo fue creado por Él. Jesucristo estuvo desde el principio en la creación de todas las cosas. Él habitó desde el principio. En Él habita la eternidad, de la eternidad a la eternidad. No es que vino y aparece en escena aquí en la tierra y comienza el niño Dios, y luego que fue crucificado y muerto, se terminó o resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, no lo vimos más. Es eterno, Él no muere jamás. Y Él toma una dimensión humana para estar con nosotros, amarnos, conocernos más, darse a conocer por medio de la orden que le dio el Padre, a través del Espíritu Santo, haciendo obras en cada una de las personas que reciben a Jesús por medio de la fe. Nosotros no lo hemos visto a Jesús, pero Jesús hizo algo en nosotros. Cuando nos entregamos a Jesús, Él cambió nuestra vida. Él cambió la dirección en que teníamos. Por eso cuando usted
tiene un testimonio, lo puede contar a las personas y anunciar las buenas nuevas del Evangelio de lo que Dios hizo con usted. Yo creo que toda persona que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia, no puede seguir igual de lo que era. Tiene que haber cambio en su vida. Ahora dígame una cosa, escúcheme, atienda. ¿Tiene usted un cambio en su vida? ¿O no? ¿O viene porque mi familia viene? ¿O viene porque le gusta? ¿O tuvo un cambio en su vida? A ver, todos los que estamos aquí, cuando tuvieron un encuentro con Jesús, ¿hubo cambio en sus vidas? Les pido que levante su mano. Yo puedo decirle, sí, soy el primero, Señor. Pero si alguien no levantó la mano, escudriñe su vida, su corazón, hágase un escaneo y fíjese cómo está delante de la presencia de Dios. Porque el que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. El que cree en Jesucristo tiene la presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su ser, y es una persona que no es la misma persona que era antes de tener a Jesús. Hay un cambio, hay un cambio, hay cambios en las vidas, hay cambio. No solamente de cambiar algo así mentalmente, sino que hay un cambio, un giro total en su vida. Usted va caminando en una dirección y cuando se habla del convertido, aquellos que hicieron el servicio militar saben lo que es una conversión a la derecha o a la izquierda. Quiere decir que va caminando en un sentido y dobla para el otro sentido. No sigue caminando igual. Esa es conversión. Ahora se sigue caminando de la misma forma. Usted solo ha venido a la iglesia, sale de la iglesia, vuelve a la iglesia, sale de la iglesia, vuelve a la iglesia, pero la vida sigue igual. Yo creo que aquellos que tenemos a Jesucristo, la vida no ha sido igual que antes. Si no, Cristo no tiene existencia en cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en Colosenses capítulo 1, lo que nos habla allí la palabra del Señor. Yo creo que a ustedes les va a gustar, especialmente cuando usted quiere conocer algo más del Señor. ¿Quién es Jesús? El niño Dios, el que van a adorar ahora, que nació en Belén y le cantan, ¿no? Pero ni lo conocen a Jesús, ni saben quién es. No saben ni que es el autor del universo. No saben que siendo Dios dejó su trono de gloria, descendió a la tierra y vino y dio su vida por cada uno de nosotros, los creyentes, y el que quiera acercarse a Dios para tener la salvación y vida eterna no conocen, no saben. Pero usted tiene la oportunidad, en esta oportunidad, si está rodeado de inconversos, tanto sean familiares o amigos, de decirle el verdadero sentido de la Navidad, para que crean, porque no conocen. Puede ser por falta de información, puede ser por varios motivos que no conozcan quién es Jesús, o que no les ha importado nada, nunca. Las cosas de la religión y la política son todos los mismos y lo meten todo en la misma bolsa. Pero usted tiene la oportunidad de hablar, de decir, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué le parece? El mejor momento de hablar de Jesús. Y en Colosenses 1, versículo 15, allí lo vamos a leer. Dice así, hablando de quién, de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Acá está hablando y escribiendo el apóstol San Pablo. Hace un rato cuando leíamos, era Juan, el discípulo del Señor, había escrito y estaba relatando lo que decía Juan el Bautista, el otro Juan, Juan el Bautista. Y ahora es Pablo, es otro de los apóstoles, y le está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se podía ver. Si alguno tenía podía haber visto a Dios, moría.
es así, pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es el primogénito, el primero, es el principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjese, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el niñito Jesús. Mire qué nenito Jesús es. ¿Saben quién es Jesús? Aquí tiene usted una descripción del perfil de Jesús. ¿Quién es Jesucristo? En el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire qué cosa grande lo que es Él. El 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego Pablo se dirige a la iglesia de allá de los Colosenses y les dice, y a nosotros hoy también, dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado. Quiere decir que nosotros en otros tiempos andábamos lejos del conocimiento de Dios, andábamos lejos del conocimiento de Jesucristo. Pero llegado este tiempo, luego de haber escuchado el mensaje de salvación, hemos venido al encuentro de Jesús. Él nos atrajo, Él nos amó. Nosotros le creímos a Él y le seguimos creyendo a Él, respetando y adorando a Él. Y ya no somos extraños para Él, ni para aquellos que hablan y predican la palabra de Dios. Ya no somos enemigos en nuestra mente acerca del tema de Dios. Usted sabe que hay muchos enemigos. Usted nombra a Dios, y en algunos países lo ponen preso si nombra a Jesucristo. Porque no saben, no conocen. Y hay una bronca y una violencia en contra de la predicación del Evangelio, que hasta lo pueden matar o lo meten en prisión o en campo de concentración por nombrar a Jesucristo. Y nosotros éramos igual, éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente del Evangelio. Sin conocer nada, ignorábamos acerca de Dios. Y dice que hacíamos obras malas. Y dice que ahora os ha reconciliado. Nosotros somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la obra de Jesucristo. No es solo la fiestita de Navidad. Jesucristo es el Señor. Y Él nos reconcilió con el Padre. Nadie podía hacerlo. Tenía que ser una persona divina, de esencia divina, de sustancia divina, que venga de la presencia de Dios a la tierra y se haga hombre como nosotros y formado como un ser humano, nacido de una santa mujer, vino al mundo trayendo el mensaje del Evangelio y la salvación para todo aquel que le cree y le recibe como el Señor Jesucristo. Y las obras que Él hizo, ¿quién la pudo hacer? ¿Hay algún líder religioso en el mundo que pueda hacer las cosas que Jesucristo hizo? ¿Hay alguien que haya resucitado como Jesucristo resucitó y estuvo más de 40 días con sus discípulos y con la congregación de entonces comiendo y bebiendo después de haber resucitado? ¿Hay alguno que
¿Tiene el sepulcro vacío como lo tiene la tumba donde estuvo Jesús? ¿Están los huesos de los grandes líderes de las diferentes religiones del mundo? Pero Jesucristo vive. Jesucristo resucitó, Jesucristo es una realidad, Jesucristo existe en nuestras vidas, en nuestros corazones y en toda aquella persona que se atreve a creerle a Jesús y recibirle como Señor y Salvador de su vida para que tenga vida y vida eterna. ¿Usted lo cree? A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por siempre y para siempre. Él es nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Vamos a volver a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan, la carta de San Juan, que él escribe. Y él dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es muy claro lo que dice Juan. ¿Qué está diciendo? Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, quiere decir que oramos, profesamos la fe, venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos en diferentes modos, puede ser en avión, o sentamos ahí para estar un rato, o porque el aire nos da frescura, o tenemos paz cuando escuchamos la palabra de Dios. Y dice, y andamos en tiniebla. ¿Qué quiere decir? Haciendo cosas que hace el mundano, que no conoce a Cristo. Entonces, estamos siendo mentirosos y no practicamos la verdad. Pero acá está para examinarnos, ¿no? Para escanearnos nosotros con el Espíritu Santo. Decimos, Señor, ¿cómo estoy yo en tu presencia? ¿Hay algo malo en mí todavía? ¿Tengo restos de cosas de la vida anterior? ¿O sigo con la vida anterior todavía y no cambié la nueva vida en Cristo? Para esos que están llevando una vida de pecado todavía, que todavía no están consagrados a Dios, no se rindieron a Dios como Él quiere. ¿Qué pasa? Si hemos pecado, podemos decirle al Señor que nos perdone. Y tengo que confesar mis pecados. ¿Y por qué tengo que confesar mis pecados? Porque Él quiere escucharnos. Que yo sé que estoy en pecado y le tengo que decir, Padre, estoy en pecado. Tengo esta situación en mi vida. Vos lo sabés. No quedarse, Señor, vos sabés cómo soy yo, vos sabés que yo estoy así como soy y sigo nomás. No. O vos sabés lo que tendrás que hacer conmigo. No. Dice que tengo que confesar con mi boca y con mi corazón y decirle, Señor, mira, yo pequé aquí, y no sé cuántos más tengo escondido por ahí. A lo mejor debajo de la alfombra tengo algún pecadillo más. Señor, revísame, te entrego mi vida, te entrego mis pecados. No quiero pecar más. ¿Usted lo hizo alguna vez? Si hay algo que usted está luchando y no puede largar, cualquier tipo de obstáculo que estorbe la bendición de su vida, la bendición de Dios para su vida, y sepa que está bloqueando
y tapando las bendiciones y obstruyendo las bendiciones de Dios para su familia también. Porque su pecado está desparramado a los suyos. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted está bendecido y bendice a los suyos. Cuando vive íntegramente en el Señor o trata de vivir íntegramente y hacer la voluntad del Señor, está bendiciendo a los que viven junto a usted, su familia. Pero si usted hace lo contrario le va a pasar a su familia también. Y por su culpa, los demás están padeciendo los problemas. Pero cuidado, si estamos en esta condición, dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdonarlos y, un poquito más, limpiarnos de toda maldad. No solo que perdona, sino que nos va limpiando de toda maldad. Así que esto depende de mí. Y todos tenemos pecado. ¿O hay alguien libre de pecado? Que arroje la primera piedra, dijo el Señor en una oportunidad. Pero, ¿cuándo lo puedo hacer? Ahora mismo. ¿Qué va a esperar? Tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Y cómo lo tengo que confesar? ¿En voz audible que me escuchen todos? No. El Señor lo conoce a usted. Usted puede ir a su pieza, se encierra, donde no le escuche nadie, y le puede decir Señor, y ahí se pone a cuenta con Dios. Reconciliado soy con Dios, dice su palabra. Tenemos que estar reconciliados y dejarnos de hacer cosas que están trabando las bendiciones de Dios a nuestra vida y a los nuestros. En Isaías 55, versículos 7 al 9, dice así. Vamos a comenzar el 6. Dice, buscad a Dios mientras puede ser llamado. Llamadle, hallado, llamadle en tanto que está cercano. Antes que sea demasiado tarde. No sabemos cuándo vamos a vivir. Usted sabe que tanto yo como ustedes, todos tenemos fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Pero no lo podemos buscar y saber encontrar dónde dice cuál es mi vencimiento. Nos vamos. Y llegó el momento, murió fulanito de tal, mira, tan joven, mira, vendía salud. La vendía cara o barata, no sé, pero vendía salud y de repente nadie sabemos. Por eso la palabra de Dios nos dice, hoy, mientras te movés, mientras podés escuchar, mientras podés actuar, mientras podés envolverte a través de tu mente, de tu corazón, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y le dice al pueblo, al inconverso y al que es convencido, no digamos convertido, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, caminos del impío y pensamiento del inicuo. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Usted sabe que Dios lo puede perdonar? En una época yo estuve muy mal con Dios, con mi vida carnal y un montón de cosas. Y estaba en duda si Dios me escuchaba todavía y me amaba todavía. Era muy duro para mí pasar por esa situación. Clamé a Dios y calladito pasé al frente en una reunión donde no me congregaba, sino que había ido de visita a una iglesia y nadie sabía ni me conocía. Y invitan al finalizar la reunión que quiera pasar al frente y pase a orar. Y entonces yo paso a orar, todo con un miedo, un chucho tremendo, porque era pecador, ya había pecado. Digo, Dios no me ama más, y hablaba y lloraba y no podía salir, estaba con esa situación y ya llegaba para orar imponiendo las manos al pastor. Y el pastor llega ahí, está orando por uno. Y yo le pregunté en mi mente al Señor, ni en voz audible porque tenía mucho temor de Dios ahí. Cuando pecaba no tenía temor de Dios, pero después me agarró. Después de pecar.
Entonces le digo, Señor, ¿me amas aún? ¿Me amas aún? En mi mente le pregunté. Escuche, porque es importante para usted. El pastor me dice, sí, te amo, te amo, te amo, te amo. Me abrazó, me quebró. Era como una fuente de agua, mis lágrimas brotando de alegría, de gozo y de que no podía creer que el Señor me haya perdonado. ¿Y cómo sabía este hombre que estaba orando por mí? Lo que yo estaba pidiendo en mi corazón, en mi interior. El Señor sabe y conoce nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Tenés necesidad de algo para con Dios? ¿Tenés que reconciliarte con Dios por haber estado antes lejos de Dios? ¿O que todavía estás caminando cerca de Dios, pero no tan cerca de Dios? Y decirle, Señor, yo quiero convertirme en realidad. Quiero ser un discípulo íntegro tuyo, un hijo íntegro de Dios. Por eso, cuando comencé leí en 1 Samuel 22:2. ¿Recuerdan lo que hemos leído cuando comencé? Y dice, y se juntaron a él, al rey David, que estaba escapando y se metió en una cueva porque lo perseguían para quitarle la vida. Y dice, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Hay alguno en esta noche, no le pido que levante su mano, que esté afligido? ¿Hay alguno en esta noche que esté endeudado? ¿Hay alguno en esta noche que tenga amargura de espíritu? ¿Que el gozo del Señor se fue? ¿Que el gozo de la salvación se fue? ¿Habrá alguno esta noche? Sepa que hoy es el día de salvación. Si usted entendió la palabra, le ruego que se ponga de pie y vamos a orar. Y vamos a despedirnos. Pero me voy a ir contento y agradecido al Señor porque ha entendido la palabra. Ahora usted la entendió. El segundo paso, ponerla por obra. Entrar en acción. No solo quedarme con que aprendí, sino lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Para finalizar, en Mateo 11, 28 al 30, miren lo que dice el Señor Jesús. El niñito Dios para algunos, vio que dice Navidad, el niñito Dios, ese niñito Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el que hizo el universo, el que dejó su trono de gloria y vino a la tierra y nació entre los hombres de una mujer santa y pura como María, fue el Señor Jesús, el Mesías prometido que vino y que va a volver por segunda vez. Si usted quiere entrar en la vida eterna, acepte a Jesús como Señor y Salvador. Y es muy parecido lo que escribe Mateo con aquellas personas que estaban juntos escapando con el rey David, escondido en la cueva de Adulam. Y dice así Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis, escuche, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que nos ofrece el Señor. A lo mejor estás llevando una carga muy fuerte sobre tu espalda y no das más. Y cuando llevas una carga sobre tu espalda es como si llevaras una bolsa de ladrillo y querés subir a un colectivo y llevas la bolsa a cuesta. Subís y te cuesta la cuesta. Subís al colectivo y te cuesta entrar por la puerta del colectivo. Y cuando querés entrar vas con la bolsa y le vas pegando a uno, le vas pegando al otro, un ladrillazo, un bolsazo al otro, querés sentarte y lo golpeás al otro con tu carga. Así es el hombre y la mujer que tiene carga sobre sus lomos, sobre sus vidas.
y no la deposita en Jesús y la trata de llevar consigo a todas partes donde va. Y no puede descansar de su carga, sino que la lleva a cuesta. Hoy es el momento de dejar tu carga a los pies de Cristo. Y Él te va a dar otra carga. Pero Él dice con una gran diferencia. Y dice que el yugo de Él es para estar unido. Dice que es fácil y ligera es mi carga. No la vas a llevar todo el tiempo, toda la vida. Es algo liviano que el Señor te da. ¿Querés cambiar tu carga por la carga de Jesús? La depositá a los pies de Jesús. Tomá, Señor, tira la carga sobre Cristo. Tira la carga de tu vida sobre Cristo. Créele a Cristo. Recibidlo como Señor y Salvador. Y será así, Señor y Salvador de tu vida. Y será fácil el yugo y ligera la carga que vas a llevar, porque Él estará con vos todos los días de tu vida. Y pasarás a la eternidad junto con Cristo. Y no morirás jamás, porque vamos a ser semejante a los ángeles. Él así lo declaró en su palabra. Y es verdad. Oremos. Si hay alguien esta noche, incline su cabeza allí, que quiera recibir al Señor en su corazón y quiera decir: Señor, es mucha mi carga, yo no aguanto más. Estoy afligido, estoy endeudado. Señor, estoy en amargura de espíritu. ¿Has escuchado la palabra del Señor, lo que te dice? Te pido allí donde estés que lo declares en tu corazón. Que nadie te escuche, sino que el Señor te escuche a través de tu mente y de tu corazón, y entregale a Él todo lo que sos, todos los problemas, toda la carga que tenés sobre tu vida, sobre tus lomos, que ya no das más. Decir: Señor, es tuyo, te lo entrega, pero entregáselo de verdad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo para nosotros, tus siervos. Y llega a tiempo para aquellos que no te conocen también. En el momento por ahí difícil de su vida, llega tu palabra para traerle paz, para darle descanso, para aprender a caminar junto con Jesús, para aprender de Él cada día, para que tenga descanso tu alma, para que sea lleno del poder y de la gracia de Dios, para que ya no tengas más las cargas sobre tu vida, sino depositadas sobre Jesús. Él quita tus cargas, Él pone paz en tu vida, Él te da fortaleza, Él te lleva adelante, Él te da el triunfo sobre los problemas y situaciones que se presenten. Él estará contigo todos los días hasta el fin, porque así lo prometió. Y es la palabra de Dios que viene a tu vida para que tengas un encuentro con Él, para que llenes tu vida del poder del Espíritu Santo, para que andes en integridad, en santidad, delante de Él, delante de los hombres, hasta que Él venga a buscar a su pueblo y nos iremos con Él para siempre. Padre, te damos gracias y te ruego que esta palabra pueda llegar a mi vida, a mi corazón y a la vida de cada uno de los que están presentes aquí y de aquellos que lo mirarán luego a través de la internet. Padre, que toques la vida de ellos, que tú puedas entrar donde yo no puedo hacerlo y que cada persona pueda rendirse a tus pies y reconocer que Jesucristo es el Señor de tu vida. Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya.